bienvenidos a la serie Conociendo la Derecha Buena, aquí en el Gimnasio Liberal. ¿Cómo le ha ido, profe? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias, Angie. Gracias para los oyentes y mirantes. Para todos los que nos están viendo, pues ya saben, pueden seguirnos en las redes sociales, en el canal de YouTube, también en el canal de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy, para mí, complejo, pero a la vez muy cotidiano. Y en este caso vamos a hablar un poco diría bastante de economía, ¿no? Y vamos a tomar 10 principios exactamente para ver quizás conceptos básicos que nos han olvidado o quizás conceptos básicos malentendidos. ¿Y cuál es el primero? El primero que tenemos es el valor es subjetivo, ¿no? Entonces, a veces uno dice, cuando uno va a comprar, especialmente las mujeres, cuando vamos, uy, yo pensé que estaba más caro. Entonces, felices nos vamos con nuestro producto, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que definitivamente el valor es subjetivo. O para algunos dirá, uy, está tan caro, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, uno de los principios es saber de que el valor es subjetivo. No estamos hablando de precio, sino de valor, ¿no? Puede ser para unos 10 pesos, quizás sea muy caro, para otros quizás sea muy barato, ¿no? Pero el valor es bastante subjetivo. Y después tenemos otro principio que le llamamos los contratos deben ser voluntarios. Usted se imagina que cuando uno va al mercado, bueno, aunque sí, algunas caseritas a uno como que le quieren obligar a comprar, ¿no? Pero al final quien decide es el cliente, ¿no? ¿Qué va a comprar? ¿En cuánto va a comprar? O como a veces hay muchos que regatean, ¿no? El precio, van y buscan lo más barato y bueno, y al final hacen una transacción. Y ahí es donde uno dice, ahí estaba más barato, yo he comprado a buen precio. O sea que los gobiernos no tienen que entrometerse en la economía, decir el salario es tanto, el precio es tanto, nada. Ahí usted se imagina, ¿no? Es que el intendente ha dicho que tenemos que vender. Yo creo que sería difícil hacer una transacción honesta, ¿no? Porque ahí estaríamos como que obligados a. Y en esa perspectiva, otro de los principios es que los precios son sagrados. Así es, no, si un gobierno viene y te dice, no, la salchicha está muy cara, en lugar de 5 pesos tiene que valer 3 pesos. Entonces, ¿qué hace? El salchichero, en vez de meter 12 salchichas, mete 8 y ya está. Ese tipo de cosas es lo que estorba la economía y nos hace pobres, nos vuelve pobres. Y en esa perspectiva también yo creo que a veces uno va confundiendo lo que uno piensa, lo que uno cree y lo que realmente cuesta. Así ¿no? es. Y a veces otro de los principios es que la inflación es un fenómeno. Así es. Provocado definitivamente. Estos principios usted puede verlos en el cuadrito que hemos hecho. Están en una obra de un economista joven muy bueno que se llama Iván Carrino, de Argentina, los 10 principios de la economía liberal o el liberalismo económico en 10 principios. ¿Y cuál es el siguiente, Angie? Yo creo que la inflación, es decir, muchos como que no aterrizamos qué es la inflación. Entonces, la inflación es por culpa del gobierno, por culpa de los que venden, por culpa del empresario o por culpa de los que vamos a comprar. La inflación es un fenómeno monetario, siempre y en todo lugar. Eso decía Milton Friedman y tiene toda la razón. O sea, es cuando el Banco Central imprime más billetes, le da más velocidad a la máquina de imprimir, entonces eso eleva el nivel general de precios. Y esa explicación no les gusta a los gobiernos, la tienen bien escondida, porque no les conviene que usted sepa la verdad. Entonces la inflación en definitiva lo provocan los gobiernos, no los empresarios. Así es, no los empresarios. Lo que pasa es que los gobiernos pretenden que los empresarios pierdan y ningún empresario está para perder. Nadie está para tener ingresos negativos, sueldos o salarios negativos. A veces uno, especialmente la ciudadanía, ¿no? Se queja que porque está muy caro, que porque ha subido y no tenemos efectivo para comprar y empiezan ahí a poner controles, ¿no? Así. Creo que una de las cosas que a veces uno equivocadamente pide de que controlen, ¿no? Porque a veces está muy caro, debería intervenir el gobierno o la municipalidad.
¿no? En esa perspectiva creo que los controles son peores que la enfermedad, es decir, definitivamente no van a ayudar a que los precios o a que nosotros tengamos más dinero en el bolsillo o a que los empresarios vendan perdiendo. Más dinero en el bolsillo podemos tener si hay inflación. Lo que sucede es que esos billetes no tienen el poder de compra que tenían antes de que el Banco Central le diera manija a la maquinita de imprimir. ¿Sí? Entonces ahí también viene el hecho de que hay más dinero, entonces tiene que subir, es decir, es por lógica, ¿no? Y otro de los principios es el gasto y los impuestos deben ir a la par. El gasto y los impuestos, el gasto público y los impuestos deben estar equilibrados, pero a un nivel bajo. Ahí hay la diferencia que siempre hacemos con los neoliberales. Los neoliberales dicen, el gasto público y los ingresos públicos deben estar equilibrados, o sea, condenan el déficit, porque dicen es malo. Correcto, es malo, pero el gasto público y los impuestos, además de equilibrarse, tienen que ser bajos para que nos quede más poder de compra a los particulares y la economía privada se dinamice. En todo caso, el gobierno tiene un monto para gastar, Así ¿no? es. Y ese monto no debería exceder al que le han dado. Es como cuando uno dice, no puedes gastar más de lo que tienes, ¿no? Y porque si gastas más de lo que tienes, eso significa deuda, y la deuda significa impuestos. Y eso, los impuestos elevados impiden que la gente se capitalice. Por eso vivimos descapitalizados. Las nuestras son unas economías donde los privados, la oferta, la demanda privada, los empresarios, estamos descapitalizados en la mayoría, por supuesto, y cuando hablamos de empresarios, hablamos de la economía informal, que en países como en Bolivia, por ejemplo, es 2/3 del tamaño de la economía general, y eso es una gran bendición, no es un problema como nos hacen creer quienes no quieren que usted sepa la verdad. Cuando uno habla de presupuesto y gasto público, obvio que cuando un gobierno es estatista, el gasto público y el presupuesto tiene que ser elevado porque tiene que mantener muchas cosas. Y ahí es como quien dice, o como alguna frase habíamos puesto en la academia, ¿no? Tanto poder tiene el Estado cuanto nosotros le exigimos que nos dé, ¿no? Entonces las cosas no son tan gratis. Y en esa perspectiva creo que en algunas sesiones, usted puede ver alguna sesión anterior, habíamos hablado de eso, ¿no? De que el presupuesto y el gasto del gobierno, pues no es precisamente pequeñito, sino que es abultado. Y por tanto, no hay quien controle a los controladores. En las clases de la academia hemos presentado para cada país los cuadros que definen el día de la liberación de impuestos. Es decir, usted trabaja todo el año, pero no todo el año para usted y su familia. Entonces, si los impuestos ocupan la mitad del tamaño de la economía, por decirlo así, usted está trabajando la mitad del año, la primera mitad del año, para el Estado. Y recién a partir de junio, julio, agosto, entonces usted, depende del día que cae, el día de la liberación de impuestos, en adelante hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, final del año contable, entonces usted está trabajando para usted. Incluso ese cálculo se hace en los 365 días del año, para establecer un día. Pero también se podría hacer en las 8 horas de trabajo, para establecer una hora, minuto, segundo. Quizá usted todas las mañanas trabaje para el Estado y recién en las tardes pueda trabajar para usted y su familia. Pero eso tampoco es una forma, digamos, ahora como en la mañana voy a trabajar menos y en la tarde voy a trabajar más. No, tampoco sí, funciona así. Sí, ojo, no nos entiendan mal. Gracias, Angie, por aclarar. No nos entiendan mal. Recuerde que estos breves videos del Gimnasio Liberal que cuestan 15, que
salen en 15 minutos, estábamos hablando de los precios, duran 15 minutos, son para que usted se anime a contactar a la Academia Cristiana de Ciencias Políticas o al Centro de Liberalismo Clásico o al Foro Liberal de América Latina en las redes sociales o a través de las redes sociales. El séptimo principio, el mercado produce y distribuye y no tiene por qué haber redistribución. Es decir, cuando uno abre un negocio, incluso antes de abrir el negocio, ya está distribuyendo porque tiene que alquilar, tiene que pagar logística, tiene que hacer todo lo necesario para, como quien dice, el negocio se inaugure. Pero antes a que la inauguración del negocio ya hay un gasto, ya hay una distribución. Y claro está que cuando uno abre el negocio, ya sea de una tiendita de barrio o una empresa grande, ya empieza a hacer la distribución, porque no es solo que yo solita hago el producto, sino que necesito de mis proveedores para proporcionar el producto final. Así es, los principios 8 y 9 están relacionados, te digo porque ya nos queda poco tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los 8, el 8 y el 9? El capitalismo es la mejor receta contra la pobreza. Ahí hay que mencionar un autor muy famoso entre los liberales, Peter Bauer, ¿okay? Hay muchos libros, ensayos, el tema de él es ayuda no, comercio sí. Y eso es importante ahora que en una época de guerras comerciales, lamentablemente entre Estados Unidos y China, que no nos hacen bien a nadie. ¿Y el 9 es? El bienestar individual es amigo del bienestar social. Así es. Los socialistas dicen que el bienestar social y el bienestar individual se contraponen, hay que escoger y debemos escoger el bienestar social por encima del individual. Esos son cuentos colectivistas, no se los crea, a pesar de los que insisten quienes no quieren que usted sepa la verdad. Y a mí me gustaría retomar un poquito el principio donde el capitalismo es en realidad para bajar la pobreza. Porque hoy estamos muy acostumbrados a que el gobierno nos ayude, es decir, recibimos bolsas, bonos, como usted quiera, pero sale el gobierno, se acaba el dinero, se acabó el bono. Entonces, ¿qué uno quiere tener? La comida de hoy o un trabajo para sostener todo el año, o como quien decimos, para el resto de la vida. Pongamos los casos de los 4 tigres asiáticos, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Singapur, y los leones africanos, Ruanda, Botsuana, que son 8 o 10 países más o menos. Entonces, en esos casos son países de alto crecimiento, de mucha creación de riqueza, generación de empleo, la gente vive muy bien, con amplias libertades y no hay programas sociales y con muy poca o escasísima intervención del Estado. Las instituciones importan. Ese es el número 10, ¿verdad? Las instituciones importan, son las reglas de juego, ¿ok? Son las que ponen los incentivos. Si ponen los incentivos de los lados correctos, o sea, los incentivos positivos para el trabajo, el ahorro, la inversión, la generación de la creación de empresas y el aumento en el giro comercial de las empresas privadas, y los negativos en el lado incorrecto, o sea, para las malas conductas económicas, entonces tenemos crecimiento en los países como los que he mencionado. Caso contrario, tenemos estancamiento o retroceso como en América Latina. Angie. Bueno, América Latina tiene un reto: hacer capitalismo para todos. Gracias, profe, por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias, Iván Carrino. 10 principios económicos liberales. Revíselo, estúdielo, vea de vuelta este video y anímese a la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.